Si eres el picaflor de la iglesia, si te gusta tener arrocitos en bajo, si le huyes al compromiso, este podcast no es para ti, porque aquí vamos a hablar de cómo concretar las cosas. ¿Quién dijo que lo antiguo no puede ser cool? Lo bueno del antes con la forma del hoy. The Old School Podcast. Dios no ha envejecido y nosotros tampoco. Hola familia, qué alegría estar con ustedes otra vez aquí en este podcast. Estamos reunidos, Pastor Chuck. ¿Cómo están mis amados? Dios los bendiga, qué bueno estar con ustedes otra vez. Pastor Santiago. Bacano, cada podcast me emociona. Estamos dando continuidad a un tema que tratamos en el último capítulo, donde contamos nuestras intimidades, donde contamos cómo fue que caímos en las redes del amor. ¿Cómo nos conquistaron? Sí. Cómo nos conquistaron. También vimos en los comentarios que algunas personas pidieron un podcast que hable acerca del noviazgo, acerca de cómo manejar esas relaciones sentimentales o cómo poder tener una también, porque en las iglesias hay muchas personas que están solitas y les gustaría ya formalizar algo, tener un hogar, tener una familia, pero no saben cómo o no saben mirar, no sé. Y no se han dado cuenta que sí hay dirección bíblica. Claro. O sea, sí hay forma bíblica de saber. Y que podemos partir de esta premisa. Y es que la palabra cuando dice que cuando Dios vio a Adán ahí en el huerto dijo, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, Dios sí quiere que usted se case. Es la primera institución de la Biblia, ya que cuando Dios estableció el matrimonio, dijo, ahora dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero esto lo dijo a Adán y a Eva. Sí. Adán y Eva no tenían papá y mamá. O sea que no estaba hablando de ellos como tal, él estaba institucionalizando algo. Exacto, él estaba diciendo, esto es lo que yo quiero para la humanidad de aquí en adelante. El plan mío para el hombre es que deje a su papito, a su mamita, se una a una mujer y forme una familia. Comience una nueva vida. ¿Qué pasa? El matrimonio es la mejor forma, la que fue dada por Dios para tejer sociedad. Exacto. Entonces, Dios sí quiere que te cases. Sí. Y partimos de ahí. No sé. Pastor Chuck, quedamos contigo en la última que tuvimos, donde nos contabas cómo fue que la pastora Mila te conquistó y oró por ti, te batalló y Creo que por ti. ella, para Pagó mí, el precio. ella se ganó el top 1 porque fue de 10 años, ella doblando rodillas por este hombre. Sí. Pero tú qué le dirías, Pastor Chuck, a esas personas que nos están escuchando, que, bueno, también por experiencias de pronto malas, Sí. hoy no creen en el amor o tienen miedo al compromiso, no quieren equivocarse. Está bien esas segundas oportunidades, está bien que alguien crea hoy por un matrimonio, por una persona para su vida. Es fundamental. Yo creo que no recibimos o no somos capaces de entender todo si no nos hemos casado. Ahora yo sé que algunas personas tienen el don de continencia, que es el don más desprestigiado de todos, el don que menos busca la gente. Claro. Pero es que casarse implica en bendecir a alguien. Entonces El que haya esposa, haya el bien. uno empieza a perder egoísmo. Uno empieza a vivir para otra persona. Uno piensa en pensar agradar. Uno tiene el equipo completo cuando se casa. ¿Sí? Pastor, Entonces, no madura, perdón. sí, dígalo. Sí, puedo decirlo, está bien. Tranquilo, dale, Perdón. ten la libertad. Gracias. Yo me di cuenta que uno madura cuando se casa. No, pues es que a mí, a mí no me tomaban totalmente en serio. Muy bien. Siendo pastor, teniendo una iglesia, no me tomaban totalmente en serio porque no me había casado. Wow. Y yo podría ser tremenda persona que enseñara bien, una persona que se portaba bien, una persona con buen testimonio, pero no me he casado. Uy, pastor. Y bueno, y es que obviamente el hombre se libra más o menos del 70% de las tentaciones cuando se casa. Sí. ¿Sí? Entonces, Ok. obviamente sí también tienes razón. O sea, Interesante. podemos encontrar a un Pablo que ese eunuco, no sé, que no necesita tener a alguien, pero no es la constante. Necesitan casarse, o sea, van a estar mejor si se casan. De hecho, es la excepción, ¿no? Exacto. Porque Esa es la palabra. lo normal es que un ministro o una persona que quiera servirle a Dios tenga un esposo Exacto, o tenga sí. una esposa. Sí, sí. Porque a mí me pasa lo que tú decías, es que cuando llego a un lugar solo, como que aquí, pero cuando yo con mi esposa, todo el mundo me trata con No, más este es respeto. serio, Como, este es ¿cómo un está? tipo ¿Cómo te serio, va? exacto, ¿Qué tal? sí. Bienvenido, sigue. Yo no sé por qué me da cierto estatus Sí, señor, estar con claro mi que sí. esposa Sí, en estatus. diferentes lugares Sí, sociales. señor. No sé si a ustedes ¿Verdad? también le pasa eso. Sí, señor. Sí, sí, Pastor sí. Santiago, ¿tú qué opinas del noviazgo? Del noviazgo, no del matrimonio, ya hemos hablado del matrimonio. Sí, sí. Del noviazgo. El noviazgo, bueno, se llama a mí en mi juventud, es la plataforma para el matrimonio.
Creo que no hay afán en llegar al noviazgo. Creo que los cristianos deberíamos tener más temporadas largas de amistad especial, Sí. si necesitan tener una temporada larga, y que cuando te novies realmente sepas que es que te vas a casar y vas a empezar los preparativos, A la porque fija. es la plataforma casarnos. Entonces, qué afán. En cambio, el mundo es al revés, ¿no? Se novia sin enamorarse. Pruebe. A ver si se dan las cosas. Si Y, funciona. y sabes que lo chistoso que nos critican. Ustedes como así, y son todos calmados, entonces se va a casar con una mujer sin acostarse, sin saber cómo es en la cama, yo no sé qué. Y ellos creen que tienen la razón, pero uno mira sus hogares, su área sentimental, destruidas de principio a fin. Para mí el noviazgo, aunque no está en la Biblia como un paso que tenemos que hacer, creo que el noviazgo bien guiado, bien direccionado, es una buena forma para prepararnos. Algunos para lo nuestro llaman matrimonio. amistad con propósito. Amistad O con sea, propósito. ni siquiera lo llaman noviazgo, sino estos dos tienen una amistad con un propósito. Sí, Eso me gusta. Es bonito, sí. Porque o si no, ese noviazgo se vuelve una ocasión para la carne. Exacto. Yo le pregunto a los muchachos cuando me hablan y me dicen, pastor, es que queremos tener una relación nosotros y yo, ¿y cuándo se van a casar? No, pastor, solamente estamos pues, conociéndonos. Uy, Yo, pero eso ya va mal. Ya va Sí. mal, o sea, se están ¿Y derrumbeando. cómo O sea, sufre ¿para uno qué? para decirles eso? Para hacerles entender que va mal, porque 13 años, 17 años, y se van a casar a los 30, Sí. y ya, o sea, se va a aguantar todo este tiempo quemándose. Es que eso es un buen punto para tratar, pastor. Y es que un muchacho de 13 años, de 15 años, debería tener novia. No sabe, Tú no que sabe tienes limpiar las muchos orejas. hombres. Yo sé que No estoy sabe hablando lavar como- los calzoncillos. Yo sé que estoy hablando como un papá, como nunca pensé hablar, pero es verdad. Ahora, yo como papá, yo tengo una hija, yo no quiero que un hombre que no esté formado pretenda a mi hija. Claro. O sea, que me la lleve a sufrir o a indecisión, no quiero eso. Que le rompa el corazón. Exacto. O probando. Dios mío, no lo que queremos, ¿no? Ahora, queremos dar ánimo, ¿no? El podcast es para dar ánimo. No, pero es que yo sí creo que todo tiene su tiempo. Sí, señor, sí, señor. Entonces, sí. con base a eso que estás diciendo, Sí. no estamos diciendo que no, estamos diciendo que sí, pero en su momento. Pero en su cuando momento. tengan la madurez, cuando ya Exacto. puedan Hay tiempo administrar para algo. todo. Sí. Y que si es algo que se ha enfocado al matrimonio. Exacto. Y no solo por probar a ver si funciona, a ver si nos entendemos en la cama. O sea, ese tipo de cosas, yo creo que ni deberían nombrarse entre nosotros los cristianos, Sí, ¿no? claro que no. Ahora, de pronto hay personas viéndonos que creen que se les está pasando el tiempo, que están grandecitos. Y lo digo en mi caso también. Yo no me casé muy joven y yo decía, se me está quedando el tiempo. Y entre más uno siente que se le está quedando el tiempo, más serio lo quiere hacer. O sea, uno ya no quiere ponerse a probar, a ver si aquí. Esos son los niños, los jovencitos que quieren probar. Sí. Una persona que ya entendió cómo es esto, eso lo quiere definir rápido, ¿sí? Y no quiere perder el tiempo ni andar que me cojan de probadero, ¿sí? No sé si usted ha visto cuando usted va a una tienda y hay un perfume que es el de probar. Ese no es el que quieres comprar. No. Solo lo quieres probar. Tienes uno nuevo, uno encaja, por Exacto, favor. sí, exacto. Me das uno que no lo hayas desempacado. Sí, esa es la idea. ¿Sí? Y entonces hay gente que es un probador. Sí. Sí, y no, a la final, cuando esto se pone serio, nadie se quiere casar con el probador. No, Eso sí. es importante. Y cuando uno empieza a probar, empiezas a dañar las personas, a dañarse uno, a volverse cada vez más indeciso, esa es la palabra. Sí. Te digo porque para mí, mi área débil fue esa área sentimental. El afán, la emoción, la primera vez me estrellé, la segunda, o sea, me estrellé varias veces, pero siempre era por la emoción, por el afán. Sí. Pero un día entendí que yo estaba buscando lo que yo quería. Y hay una cita bíblica que dice, el Señor sabe de qué tienes necesidad antes que lo pidas. Y un día Dios me dijo, en el área sentimental, deja de estar mirando lo que quieres y pregúntame qué necesitas. Ajá. Porque tú en el área sentimental, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, Sí. porque hermana, la vida. Hay mucha gente que ha conseguido la que quiere y se dio cuenta que no era la que necesitaba. Es que ahí sí lo que dice Jeremías, ¿no? El corazón es engañoso. Ahí voy a un punto. El pastor John dijo, tranquilo, Dios no le va a dar a usted una persona que corrió 100 metros en un gimnasio de 90. Ok. Me demoré tiempo en pensar en el chiste. Sí. Pero es que existe la creencia de que Dios te va a dar una persona que no te guste.
Pero no entendí el chiste, ¿cómo explicar? Pues es que si corrió 100 metros en un gimnasio que tenía 90, quiere decir que se estrelló a 100 por hora contra la pared. Ya. Ok. O sea, un feo. Y es que yo pensaba eso. O sea, yo pensaba que las feas son espirituales y las bonitas son carnales. Entonces, con ese pensamiento, yo tenía muchísimo miedo de que Dios me encontrara la esposa. Porque seguro me va a dar una fea que Una que ora, no me que gusta. ayuna, que ora, que ayuna, que busca a Dios, pero es fea. Sí, pero la bonita, la linda, esa es bandida, esa es zunga, entonces esa no me la va a dar Dios. Entonces, ¿qué No, pasa? sí, Y yo sé que es otro tema. Uno lo que hace es que quiere que Dios le ayude a uno a rehabilitar gamín. Que es otro tema Entonces que uno vamos va a y se tocar. consigue lo que quiere uno en la carne Sí. y lo trae a la iglesia para que Dios se lo espiritualice. Sí, eso Casi he visto siempre mucho falla. eso, claro. Y entonces mucha Eso se ve gente, mucho en las iglesias. mucha gente no le deja la dirección a Dios porque tiene temor de que Dios no le dé lo que quería. Ahora, yo haciendo memoria, en los años que tengo, a mí me han gustado como 10 tipos de mujeres. O sea que cuando me gustaron las rubias y después ya no, me gustaban las morenas, entonces si me hubiera casado con una rubia, entonces ya no me hubiera gustado. Porque nosotros no estamos formados, no sabemos lo que queremos. Ok, sí, así es. Sí, y Dios sí sabe qué queremos y Dios sí te va a dar gusto. O sea, Dios sí quiere que tú estés contento. Algo te tiene que gustar Sí, de esa Dios sí, persona. o sea, cuando uno ve la historia de Jacob, que le tocó primero con Lea y que Lea, que no era muy bonita, pero era graciosa. Sí, sí, sí. Y que eso era lo espiritual, no, eso da susto. Claro. Entonces, muchas personas en la iglesia, y es otra cosa que pasa, son tan exigentes que por eso no se han casado. Sí. Ninguno les queda bueno. Están buscando Ninguno lo les que queda. quieren. ¿Sabes qué pasa? Que entre más pasa el tiempo, más difícil. ¿Por qué? Que Claro. ella ya está realizada, ya tiene su doctorado, ya hizo su especialización, Sí. ya está ganando 10 millones de sueldo al mes. Entonces, ¿qué hombre le queda bueno a ella? Tremendo. No, ninguno. Ahora, están muchos solteros en las iglesias porque están esperando ese estereotipo de persona Sí. que le pintaron, ¿cierto? Que le dibujaron. Y ahí se quedan esperando años y años y no llega. Y de pronto ese que no se ve como tan interesante, Dios puede transformarlo y Dios puede hacer algo muy especial con él. No sé. Pero algo que quiero también añadir es que dice la palabra, allá en Proverbios, hablándole a un joven, Sí. le dice que debes entender mis razones, le dice Dios, ¿no? Sí. Retenga tu corazón mis razones, guarda Sí. mis mandamientos y vivirás. Y nosotros como pastores, como líderes, debemos ayudarle a esos jóvenes a entender las razones, porque todo tiene una razón de ser. Ajá, No decimos no forniques porque querramos Amargados. ahí, privarlos somos de unos un placer, entonces no forniques porque a Dios no le gusta, porque el tipo que No, te vas a le hacer vas a hacer daño. morcillas al diablo, no sé qué. No, déjame te explico por qué. Sí. Exacto, te vas a hacer daño. El que fornica no solo pega contra Dios, sino también contra su propio cuerpo. Tú mismo, o sea, si tú pecas, tú no le estás haciendo daño a Dios, te estás haciendo daño tú mismo. No es prohibición, es protección Exacto. realmente. Como dar esas razones para llevar a las personas y encaminarlas, pero tampoco que se queden dormidas. Entonces, ¿qué le decimos? Vamos a tratar los dos puntos. ¿Qué le decimos a esa persona que nadie le da la talla? Que nadie es suficiente. Sí, yo me acuerdo que nosotros teníamos un dicho terrible que decíamos, Señor, que se conviertan las feas, pero porque aquí todas. ¿Sí? Y es muy doloroso. ¿Por qué? Porque ellas piensan lo mismo. Sí, igual. Ellas Los dicen, feos. no, aquí, yo escuchaba ese comentario, aquí no se hace un caldo. Dicen ellas. Dicen ellos, no, aquí no se hace un caldo. No sale Y es un que, caldo. ¿qué pasa? Algo está pasando ahí porque lo hablamos en el podcast pasado, yo no estaba viendo bien. Y por no ver bien, por poco me pierdo a mi esposa. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué le decimos a esas personas que nadie les da la talla? De pronto bajarle un poquito a los estándares y más bien ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Sabes? Yo digo esto, si tú consigues un hombre que ame a Dios, va a poder amarte a ti. Claro. Si es un hombre que es fiel a Dios, va a poder ser fiel a ti. Que sí, yo sé, uno debe tratar de apuntarle a algo que esté Sí, más... ¿cómo hacemos para no bajar tanto los estándares que Exacto. me traigan un gamín? Sí, no, por eso, no, pero es que ahí sí no. ¿Cuáles estándares sí y cuáles no? Yo creo que... Lo que pasa es que, mira, y acá vamos a chocar Pastor Chuck y yo, porque la gracia de Dios
la misericordia y la bondad de Dios Nos hizo. va a rescatar a veces gamines. ¿Sí? Claro, sí. Yo sí, soy. sí, sí. Pero yo no los rescato. Eso, es mejor un gamín rescatado Sí. No que ir rescatar rescatar un gamín. gamín para que Dios lo transforme. Yo digo es porque Que yo, se mete de Cristo muere crucificado. sí. Yo hablo por mi esposa, porque es que pues no era un gamín, pero en esa área sentimental yo he sido la he hecho tan mal que Sí. por eso a mí no me hablaban, como les conté la vez pasada. No le hables porque ese man no te conviene, muere a él y tal. Y yo entiendo, además, yo me acuerdo cuando yo me enteré que ella no me hablaba, por eso yo me fui bravo, le dije, Señor, pero me parece injusto, yo te pedí perdón, llevo un año juicioso, esta gente, ¿quién se cree? Y Dios me dijo, está bien, yo te perdoné, yo veo como si tú no has pecado, pero tú has hecho todo el esfuerzo para que ellos tengan otro concepto de ti. Sí, Dios me dijo a mí, exacto. madura, pero tranquilo. Hay una historia, la de un man que jugaba ajedrez, que era un campeón y que fue a mirar cuadros, no sé si la han escuchado, y vi un cuadro de un tablero de ajedrez y el cuadro se llamaba Jaque Mate. Jaque Mate. Y entonces él se quedó mirando y llamó al guía y le dijo, mira, ese cuadro está mal, él no debería llamarse Jaque Mate. Dijo, ¿por qué? Mira, yo soy jugador de ajedrez y la verdad es que al rey le queda una jugada más. Y ellos deberían ponerle no jaque mate, sino al rey le queda una jugada más. Y en mi área sentimental fue así. Sí. Yo ya había tirado esa área varias veces, yo había fallado en esa área, me he ido a la iglesia 2 veces en la misma iglesia Sí. 2 veces por esa área. Ahora tenía un hijo y no vivía con la mamá de mi hijo. Entonces esa área era para mí, para mucha gente, jaque mate. Yo Sí, ya mismo. estabas Y liquidado. tal vez si alguien me está escuchando, yo quiero que usted Sí, sea pero- bendecido con él. Pedir perdón a todos sus mujeres. Pedirle, que se dé cuenta que yo para mí mismo me veía como un jaque mate. O sea, Pero ¿sabes por qué sé que a Dios siempre le queda una jugada? Por su gracia y su misericordia. Mi esposa, cuando yo le preguntaba un día, ya cuando nos íbamos casi a casar, mi líder le dijo a ella, Lady, sea sincera, ¿a dónde la va a llevar a vivir Santiago? Debajo de un puente. Mi líder frente a ella Wow. me dijo a mí eso. Y yo no entendía, yo como así que bajo un puente. Me dijo, ¿tú dónde duermes? Yo con 25 años, 26 años. Yo duermo en, en la cama con mi mamá. Sí. Ok. El televisor en el que ves televisión, ¿es tuyo? No, es de mis hermanos. La sala en la que te sientas es de mi mamá, el comedor de mi hermano. Yo a los 26 años solo tenía ropa y rota. Sí. Y dormía en la cama de mi mamá. Y él me dice esto. Que sea yo sentí que no era digno. O sea, él tenía Sí. razón. Y yo nunca me he dado cuenta, yo era muy concha en mi vida, no había estudiado nada, nada me importaba. Pero la respuesta de ella me mostró un Dios a un Jesús que siempre le queda una jugada más. Sí. Ella le dijo a él, tienes toda la razón, pero es que yo tuve un sueño con él. Y mi sueño es que yo lo vi a él siendo un pastor y yo lo vi que andamos en una camioneta y Sí. que en la camioneta iban nuestros hijos. Ahora, Wow. le dijo a él así, y él le dijo como que es un sueño. Dijo, yo no sé, pero yo siento que él es el hombre para mí y que eso se va a hacer una realidad. Wow. Y yo la miraba como que, o sea, eso es un sueño, ni yo, Sí. ni lo que estás contando tú me lo imagino yo. Al rey le queda una jugada más, porque soy un pastor, porque por la gracia de Sí. Dios hemos tenido 4 camionetas, Sí. tenemos nuestros hijos, todo mi vida se arregló en el momento cuando menos esperaba, al rey le quedaba una jugada más. Pero ¿sabes qué me tocó? Cuando me llegó esa jugada más, aprovecharla. Dar la talla. Dar la Claro. talla. No volver a meter Sí. el mismo error. Hay unos que está pasando eso. Dios le está entregando una jugada más y la están tratando como sus jugadas Claro. dañadas anteriores. Sí, sí, sí. Entonces quería hablar sobre eso. Lo que pasa es que hay también, creo que eso es contraproducente. Tenemos los dos puntos. O sea, está muy bonita la historia. Está muy bien lo que estás diciendo. Y yo sé que Dios hace ese tipo de cosas. Pero ahora yo me pongo en el lugar de papá. ¿sí? Sí. Yo también, yo tengo 2 hijas. Exacto. Y no quiero que sean las Exacto. que Sí, rescatan ¿Cómo a vamos a alguien. hacer, Dios Entonces, mío? Sí. y que esto puede crear mucha controversia en medio de... Pero yo tengo el contexto, que yo ya he hablado con mi esposa, es que yo tengo 2 hijas. Sí. Y yo también me imagino a un Santiago conquistándola y yo, y, Padre Santo. Claro. Pero hay un contexto. Mi esposa también venía a un hogar destruido, venía a un momento muy fuerte, y en medio de su contexto, Sí. yo era como, o sea, en medio de todo yo estaba consagrado en ese momento y ella estaba empezando también en la iglesia. Sí. Entonces es un diferente, más mi contexto, más el de ella, pero el de nuestros hijos es diferente.
O sea, si ellas vienen con un contexto diferente, nuestro techo es el piso de ellas. Entonces, obviamente, yo creo que mis hijas Ok. no van a rehabilitar un gamín por en el punto en el que están, De donde parten. de donde parten. Sí. Nosotros partimos de uno diferente con mi esposa. O sea que en ese contexto, No todo el mundo tiene que pasar, pero Dios en su misericordia junta gente así. cuando la palabra ya habla de el yugo desigual también puede ser alguien que no esté dentro de ese contexto, así sea cristiano también, porque el versículo dice la luz con las tinieblas, pues hablando como el que es hijo de Dios y el que no, pero podría pasar también que hay un yugo desigual dentro de cristianos. Tú eres cristiano, yo Sí. también, pero como que en las condiciones más o menos como tú lo estás exponiendo, como que no somos el uno para el otro. Sí. Si hay yugo es igual. Sí, es muy Cristiano. posible. Inclusive hay personas que tienen llamados diferentes. Y al casarse, a uno de los dos les va a tocar renunciar a su llamado y tal vez frustrarse. Ah, ok. ¿Sí? Tal vez lo que se me ocurre a mí es que asegúrate de encontrar una persona que sigue creciendo. O sea, que no paró ahí. Sí. Sí, asegúrate de encontrar una persona que va a continuar caminando. A veces nosotros tenemos personas que ya se conformaron en el lugar donde están y se casa con alguien que tiene sueños largos y mucho quiere más llegar altos. lejos. Eso es un yugo desigual. Claro. ¿Sí? Y puede que ambos sean cristianos, ambos hayan sido renovados, ambos estén nuevos, o sea, su pasado olvidado, ¿sí? Pero no van para el mismo lugar. Entonces, a veces sí es contraproducente inclusive dentro de cristianos. ¿Sí? Pero también he encontrado lo que tú estás hablando, de que llega una persona a la iglesia con un pasado tormentoso, pero que nació de nuevo, que está tomando a Jesús en serio y que va a alcanzar grandes cosas. Sí. ¿Sí? Y las va a alcanzar. Bueno, yo Ese creo- es el que tiene la otra jugada y Dios seguro le va a contestar muy bien. Pues voy a decirlo así, como sintetizando un poco la idea. Creo que hay una parte que es humana, la que hacemos nosotros. Jesús dijo: el que va a construir una torre primero se sienta y calcula. Sí. A ver si tiene lo que necesita para Ese terminar sería su el construcción. punto de vista natural. El punto de vista natural. Creo que sí, hay que mirar todo eso, que la persona pues sí ya tenga un desarrollo, que la persona pues sea una persona visionaria, todo lo que hemos dicho. Pero la otra parte, que es cuando entra Dios en acción, Sí. dice Romanos 8:14, que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios, ¿no? Y habla de hijos Ajá, maduros. exacto, sí. Y es donde creo que el factor Dios Es clave. es vital. Donde Sí. quedamos el podcast pasado, Claro. que el papá intervenga. Exacto. Papá Dios. Es un tema Mi de papá padres. intervino por mí. Sí, claro. Sí. Intervino con ella. Le puso una gracia por... Hoy en día ella dice, perdóname, No, no te perdóname, preocupes, tranquilo, amigo. perdóname todo Estamos el tiempo. acostumbrados. Ella hoy en día dice, yo no sé cómo me fijé en ti, o sea, tú no eras Chao, ningún fue. partido. Me dijo, pero yo es que siempre te di como un paso desde el primer día que pasaste. Ah, quiere decir que ella estaba guiada por el Espíritu. Claro. Sí. Es que ese creo que es el Sí. punto acá. Sí, sí, sí. Porque en esas excepciones a la regla de las que estamos hablando, creo que es porque hay una guianza directa del Espíritu, Espíritu Santo, y Santo. no podemos tomarlo como regla. Porque Ajá, si no, exacto, sí. van a buscar Ah, no. gamines las mujeres que nos están escuchando. Y los hombres también. Hombres, mujeres que... Y no es la No idea. podemos hacer de un momento un monumento. Exacto, y no puedes hacer tampoco una experiencia, una doctrina. Uy, Sí. esa palabra. Está aquí. Está volando. Está volando. Papi. Muy La bien. escuché a Paso Pablo Ramírez. Ah, del crédito. sí. Crédito para Pastor Pablo. Qué Creo que en vaina. ese caso lo que debemos hacer es humanamente lo que Dios dice que hacemos, y calcular bien, analizar todas las áreas de la vida de esa persona, orar, mirar, idealizarlo, pero también una idealización aterrizada, porque me ha pasado que cuando escucho a los muchachos hablar acerca de la persona que están soñando Sí. y me exponen cómo es esa persona, Sí. no, pues la lista es una No, cosa mejor que Billy sea Graham, así, Benny que Hill, sí. hable 3 idiomas, que Brad tenga Pitt, llamado, que sí. tenga plata, que tenga carro, que bla, bla, bla. Y entonces yo luego les pregunto, listo, está muy linda tu lista, está muy bonito, Sí. pero ¿tú crees que si esa persona existe, Se supongamos, fijaría. está soñando contigo? Sí, sí, sí. Seguro claro. está buscando una persona como tú. ¿Tú crees que estarías en condición de ser La la persona ayuna que- idónea o esa Claro, persona claro. complemento para la que estás idealizando? Entonces creo que también hay que aterrizar la vaina. Sí, claro. O sea, si tú mira dónde estás, miras cómo vas, y está bien soñar en Y grande. existe la posibilidad de que alguien te diga, sí, yo quiero ser la persona Y para esa buenísimo. lista que estoy buscando. Pero entonces Ah, ok, aquí tenemos una pero fe. entonces invertamos la cosa. Sí. Creo que el propósito primero debe ser esto.
voy a hacer el sueño de una persona así. Eso. Voy a convertirme en lo que soñaría un hombre de Es Dios. buenísimo, buenísimo. Así, o lo que soñaría. Si una mujer de Dios en este momento está soñando con su esposo y está poniéndole a Dios una lista de peticiones, yo quiero cumplirlas. Yo Es quiero ser buenísimo. ese hombre de los sueños de una mujer de Dios. Buenísimo. Y así nuestra parte Bueno. humana solucionamos. Claro. Y de paso, entonces abrimos al Espíritu de Dios esa puerta para que entre a guiarnos. Pero es que Dios no guía un barco que no está en movimiento. Dios viene a hablarle a aquel que está caminando, dando Hacia. pasos de fe Está hacia yendo algo. hacia, ¿sí? sí. No es como que Dios vea a este man durmiendo, entonces venga que le tengo una esposa, levántese. No, es porque está creyendo, está orando, está Claro, así haciendo es, sus sí. Y le cálculos. va a dar está... una ayuda para algo, porque es que no necesita ayuda para qué. Sí. Es que alguien dijo alguna vez, Dios no une personas, une propósitos. Exacto, Y, sí. y tiene razón, porque si Dios te puso a alguien es porque esa persona es ese complemento para hacer ese propósito. Sí, sí, Pero en señor. cuanto a llamado, en cuanto a propósito, no en cuanto al ser, porque hay otra parte de la moneda, de la otra cara, y es que a veces las personas llegan o buscan en la otra persona el complemento, como si la encuentro a ella o encuentro lo que estoy buscando, voy a solucionar mis problemas. Voy Sí, a se bus- casa voy- por voy a- necesidad. exacto, es Esa como si persona no. tuviera falencias, Sí. entonces esa persona tiene que Vuelven a su llenarme. pareja la muleta. Y grave, No. grave porque creo que uno no se casa para ser feliz, uno no se casa porque es feliz, uno se casa porque está completo, uno se casa porque ya está en Cristo y voy a aportar en esta relación y no voy a buscar que esta persona supla todas mis necesidades, todas mis carencias. Ahí es donde comienzan los problemas de los matrimonios. Yo les he dicho mucho, vea, no se case con un acomplejado, porque el acomplejado lo va a acoger a usted Buenísimo. como escondite para sus complejos. Buenísimo. Sus inseguridades. Si usted se casa con una persona que ha sido sana en Cristo, Sí. fortalecida en Cristo, llegas a bendecirte, no a usarte de muleta. ¿Sí? Y ahí vuelvo al punto con el que Brutal. teníamos la semana pasada. Involucra al papá. ¿A qué me refiero? Cuando yo veo el ejemplo, cuando cuando Abraham manda a buscar esposa para Isaac, manda a Eliezer, es como un tipo del Espíritu Santo. Sí, claro. Pero Eliezer pide ayuda de los ángeles Ok. y lo manda con regalos. ¿Qué quiere decir esto? Ellos van y hablan en nombre de Isaac. A Isaac no le tocó exponerse. Cuando yo encontré por fin a mi esposa, cuando ya por fin la encontré, imagínate, ella tiene como 6 tíos, 7 tíos. Celosísimos todos. Vigilando. Ahorita son una bendición, ellos están aquí en la iglesia y son una bendición para mí. Pero ellos estaban cuidando a esa niña. Era Y su nadie tesoro. la había tocado. Eso, ella me contaba que llegó un muchacho a la casa y se lo espantaron. Eso era terrible. Yo tuve la fortuna, gracias a Dios, que mi papá Dios fue delante de mí. Sí, buenísimo. Abriendo camino. Exacto. Entonces, cuando yo llegué a la preparando todo. casa de de la esposa, de mi esposa, a su familia, ya Dios les había hablado bien de mí. Entonces ellos habían preguntado, ¿y quién es ese man? ¿De dónde salió? No, ese hombre ya está pastoreando, mire que es juicioso, ya está serio. Si cometió errores, Sí, ya sí, sí. está serio. Sí, sí. Y entonces cuando yo llegué, ya estaba el respaldo de Dios ahí. O sea, ya mi papá había hablado con el papá de ella. Es que es claro. Ya, Y tú ya es que estabas tú claro. acabas de decir algo y me acabo de recordar esto, que cuando yo llegué, cuando mi esposa se la jugó por mí Y te creyó, se fue en sí. contra de eso, eso no es doctrina ni es que tienen que hacerlo, pero su mamá no lo había entendido, su líder no lo había entendido, nadie en su familia lo entendió, solo ella lo vio en el espíritu. Yo siempre le abonaré a ella cómo pudo ver que ni yo podía ver ahí, ¿sí? Ajá. Y ella decía, y Dios le puso una gracia y nadie dio un peso por nosotros. Es más, Sí, si ustedes miran mi boda, yo me la pasé llorando. sí. Ahí estaba el pastor casándome, yo lloraba. Y un momento él iba a tomar agua y se volteó, me dijo, pero ¿cuál es la lloradera? O sea, Pasa, ¿sí lo trajeron ¿qué con escopeta o papi? qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué pensará la gente? Porque me preguntó. Le dije, no, es que a mí Dios me está restaurando. Imagínate que a mí por nadie da un peso por mí. Claro. Es más, la gente está apostando cuánto va a durar este matrimonio. Pero es que yo siempre amaba a Dios y esa área era mi área de él, pero contigo, mi China, ahora sí no tengo, ahora sí puedo correr con libertad, porque algo que, ¿por qué no éramos yugos igual? Porque tú me pusiste a pensar con tu pregunta, y es por una cosa, ambos amamos servirle a Dios. Eso Sí. fue lo que me interesó de ella, y a ella le interesó de mí. Y mi papá fue y habló por mí, con ella. Sí, Ya después mi el suegra papá tuvo que Dios no se va a aceptarlo. equivocar. Sí. Y hoy en día, 3 doritos después,
Lo que tú dices, la familia, los líderes, los consejos decían, Esmeralda no pudo haberse casado mejor. Sí. Gracias a mi papito que Pero verlo hay por mí. algo que también quisiera agregar con respecto a lo que estabas diciendo ahora, pastor, y es que, bueno, lo que estamos hablando es que uno sí debe orarle mucho al Señor para solucionar cosas de uno. Claro, uno tiene que llegar reparado. Claro. Uno no vende un Porque, carro o dañado. si no, eso se agranda en el Sí, matrimonio. sí, en el matrimonio Y explota. es que la palabra dice, si uno no es fiel en lo poco, no puede ser fiel en lo mucho. Sí. Y eso que no pude hoy solucionar luego va a ser un problema Y durísimo. uno resulta trasladándole a la pareja cosas que no debía cargar. Exacto. Y más que son cosas de antes, Sí. de pronto patrones de familia. Fantasmas en la ¿sí? cama, decía una Lo amiga. tan chévere no entenderlo ahorita, güey. Yo también yo nada de eso lo sabía. La Pero- gracia a Dios. sí, pero- podemos enseñarlo a Claro, nuestras generaciones. exacto, que es el Claro, propósito. hay Qué gente que saludable no- sería eso. Claro, hay qué gente que nos está saludable. escuchando, jóvenes que están creyendo por su matrimonio. Claro que sí, amén, pero trabaja ahí en conjunto con el Espíritu Santo, Claro. porque recuerda que Dios puede hacerlo por ti, pero Él prefiere hacerlo contigo. Él va a trabajar en compañía, esto es un equipo. Y si me permiten, cuento algo que me pasó a mí con respecto a esto. Cuando yo me casé, pastor, prestaba atención, sí, yo te presté atención cuando hablas. No, mentira. Cuando yo me casé, descubrí que tenía unos problemas que no sabía que tenía. No, pues uno queda ahí al descubierto. ¿Y saben cuál es mi problema? Súper celoso. Pero Ah. ese primer año de matrimonio... ¿No te fue habías ter- dado cuenta? No. O sea, yo nunca pensé que fuese así de posesivo, irritable. Sí, de verdad me pasó eso. Qué pena. Yo sé, es una boleta, pero les cuento esta historia. Yo le decía a mi esposa, ¿por qué te arreglas tan bonita? Ella no había terminado la universidad, entonces iba ese semestre a estudiar. Pero nunca sufrió usted eso. Dime. ¿Tú nunca habías sufrido eso? No, No, o sea, salió yo a la luz como casado. que Guau. me comencé, pero es que era una cosa que se apoderaba de mí. Me daba mal genio, me irritaba, le peleaba, le decía, pero ¿qué te pasa? ¿Y por qué te vas para esa universidad así de bonita? Ni siquiera para mí te arreglas así. Y mira cómo estás. Y Que a la final todo es una celoso. inseguridad de uno. Claro. Sí, Claro, eso no es, el problema no es ella, el problema es el que hace eso. exacto. Y ella hablaba de un profesor que tenía en la universidad y su nombre es Martín. Y ella se refería a ese profesor como Martín. Decía, no, es que hoy tuvimos clase con Martín y a mí me da una piedra. O sea, yo decía, pero ¿por qué le dices Martín? Dile profesor. ¿No? O sea, en mi época le decíamos profe, profesor, maestro, qué sé yo, pero Martín. Y ella, ay, pero es que Martín es súper chévere. Uy, a mí esa vaina me hacía... Y ella no hervir era la que estuviera sangre. haciendo nada malo, No, nada. era algo que Pero tú me tenías que hervía la reparar. sangre, o sea, me da una vaina Tremendo. que me da mal genio, incluso la grité, la maltraté muchas veces verbalmente, no, Verbalmente. o sea, no, nunca jamás físicamente, pero sí le decía cosas como, ay, ¿usted qué le pasa? Es que mire cómo es. Y yo ya estaba ministrando en una iglesia, yo ya era pastor de jóvenes de una iglesia, Sí. pero no conocía esos problemas que yo tenía. Yo no sé si es porque lo aprendí de alguien en mi familia o no sé. El todo es que un día mi esposa, cansada, me dijo, si yo hubiera sabido que tú eres así, yo no me caso contigo. Uy, Dios santo. Y cuando me dijo eso, a mí Claro. me rompió el el resto de la vida corazón. así debe ser terrible. Claro. Terrible. Entonces yo dije, ¿qué me pasa? O sea, eso me hizo recapacitar. Ok. Y esa mañana del día siguiente, me levanté a las 4 de la mañana recordando lo que mi papá nos hacía. Sí. ¡Ore temprano! A las 4 de la mañana me Señor. levanté, puse el despertador y le dije a Dios, Señor, yo no quiero ser así, pero siento que no puedo controlarlo. Cámbiame, cámbiame. Yo sé que tú sí puedes cambiarme. Sí. Y hice esa oración a Dios y como en 2 semanas se me pasó la bobada. Los celos. Exacto. Los celos, todo eso, o sea, de ahí para acá, nuestro matrimonio en serio es una delicia, jamás celos ni para allá ni para acá. Creemos, la Biblia dice en primera carta a los Corintios capítulo 13, el amor todo lo cree. Cree lo mejor Y de sí, los demás. claro, y si yo estoy con ella es porque creo Claro. en ella, creo que ella está bien, está juiciosa y ha sido un No andaba tiempo sospechando. maravilloso, hermoso, que incluso cuando nació Rafael ahorita estábamos decidiendo qué nombre ponerle y mi esposa dice, ay, pongámosle Martín. Yo no, tampoco. Uy, Yo sé que Dios me restauró, pero fíjense cómo Dios puede también en el camino trabajar esas cosas Venga, que, pero que ¿fue en no. serio lo de Marte? Sí, la descarada me dijo eso. Pongámosle Martín. Y yo, Oiga, pastor, es que mientras lo que ustedes estaban diciendo, recordé una charla que dio el pastor Daniel Romina hace poco, llamada Riesgo de Caída, y el punto número 1 dice, la soltería como preparación, no como castigo. Ah, ok, buenísimo. Que es lo que acaban de decir, que yo tan señor. bacano, Sí, señor. o tal vez me lo dijeron, yo nunca lo entendí, pero si, imagínate que los jóvenes de ahora vean su soltería o la persona que está soltera como un lugar para prepararse en esas debilidades, en esas falencias Sí. para cuando se case,
lleguen dos personas ya preparadas, listas Una y belleza. Sí, señor. Ahí cuento yo algo hablando de esto. Cuando yo me casé, todavía tenía cosas que mi esposa tuvo que superar y todavía tengo cosas que que tiene que superar. Pero yo sí comprendí que haber recibido la revelación de que Dios es mi papá me avanzó más del 60% del camino para hallar esposa. Ok. No había una figura paterna. No, yo no tenía, nunca tuve mi papá y yo no tenía esa figura de papá. Entonces, cuando yo leí en la Biblia que el papá iba y buscaba esposa para el otro, yo dije, bueno, mi papá es Dios, vamos a devolver esto espiritualmente, mi papá Ok. tendrá que hacerlo, pero yo no tengo papá, yo tengo es a Dios, Ok, yo tengo al Señor. ok. Entonces, por primera vez yo recuerdo que yo oré, Señor, revélate como mi papá, como ese que va a ir a hablar por mí. O sea, tenía Genial. que hacer el 1 antes del 2. Genial. Mucha gente quiere hacer el 2 antes del 1 y entonces no va a funcionar. Si Dios no se te ha revelado como papá, si tú no tienes la confianza para decirle, papá, búscame esposa, búscame esposo, ¿sí? No va a pasar, eso no va a ser bonito, no va a haber restauración antes de... Y si encuentras a alguien, le vas a trasladar tus errores, las cosas en las que no has sido salvado, renovado, pleno. Va a y llevar problemas Va a al llevar matrimonio. problemas al matrimonio. Y eso es lo que pasa con los matrimonios, que no son personas malas, pero son personas que no están plenas en Jesús. Así Ok, es. bueno, y ya se nos fue el tiempo. ¿Sí? Sí. Pero cerrando pues esto, gracias, pastor. No, está bien, está Ok. perfecto. Yo ya también terminé. Sí, ya terminó. Ok. Algo que quiero cerrar acá es que también el concepto de papá afecta la imagen que tenemos con Dios. O sea, es Sí. decir, cómo vemos a Dios más bien. ¿sí? Sí, sí, sí. Por eso también lo de la doctrina es importante. ¿Cómo ves a Dios? Dios es un papá bueno. Y si tú no tienes un buen ejemplo de padre, tienes que conocer al verdadero padre. A un Dios que es bueno, un Dios que va a estar ahí contigo Así para es. sanar, para limpiar todo lo que quedó mal del pasado. Si venías con basura de experiencias vividas, con relaciones fallidas o cosas que pasaron en tu vida, todo eso Dios lo puede sanar antes de meterte en una relación que ahora va a ser a la manera de Dios. El que está en Cristo, nueva criatura es. Exacto, y tienes que confiar en la obra del Espíritu Santo que te hace una persona completamente nueva para que no conviertas tu pasado en tu cárcel, para que no vivas con los fantasmas del Bien pasado, dicho. para Ajá. que puedas ahora tener un matrimonio sano, como Dios dice en su palabra, Sí, que así tiene que ser un matrimonio. Entonces, bueno, se nos fue el tiempo, Pastor Chuck. Es un placer poder hablar de estas cosas. Esperamos que haya personas que hayan recibido ánimo, que recuerden lo que dijo el pastor Santiago. Dios todavía tiene una jugada. Una jugada más. Una Asegúrese, jugada más del rey. asegúrese de De estar, aprovecharla. asegúrese de estar Está en la preparado. posición correcta para poder jugar. Ah, buenísimo. ¿Sí? Y si todavía le quedan muchas jugadas, no se las crea, espere a que llegue el momento. ¿Sí? Asegúrese, la solución está en que nadie se casa para divorciarse. Entonces, asegúrese de casarse con el que su papá gestionó, su Padre Dios. Perfecto. Pastor Santiago, una reflexión final. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque hermana la vida. Entonces, guarden en el Señor esto y Dios se encargará. Genial. Bueno, agradecemos a todos ustedes que están ahí conectados con nosotros. Escríbanos, comenten si hay algo que les gustaría que hablemos acá en este podcast. Estamos súper interesados en hacerlo Sí. y como el Señor también nos dirija. Entonces, Pastor Chuck, ¿tus redes sociales cuáles son? Chuck García, Chuck Fow o Fow Ministries, FOW, sencillo. Muy bien, Pastor Santiago. Pasó Rayar Piso Urbano. Raya Muñeco. Raya muñeco. Ok. Fit. A mí me encuentra como Pastor Enoch, como Enoch Pacheco, sí, también Pastor Enoch Pacheco o Enoch Peso Neto. Y la iglesia es Hechos Mi Iglesia. Entonces, bueno, un abrazo y nos vemos en la próxima. Bendiciones. Contracorriente. Romanos 12:2. Vamos en contra de las costumbres de este mundo. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Tú, que eres joven, ven, vamos contracorriente. Pastores invitados: Chuck García, Santiago Sáenz, Enoch Pacheco. Grabación en vivo de Old School Podcast. Banda invitada: Banco con más fuerza contra el viento y la marea. El enemigo acecha, pero damos la pelea. Aunque la vida es dura y con fuerza nos golpea. Del polvo él nos levanta y su gracia nos rodea. La Reforma. Soy un soldado del ejército del Padre.
llevo conmigo las peleas. 4 de julio, 8 de la mañana. Hechos, mi iglesia. Palabra me sostengo 4:13. Así peleo mis batallas. Adquiere tu entrada. 319-413-3551. Así peleo mis batallas. Este podcast llega a ustedes con el patrocinio de Iglesia Cristiana IBR y La Resistencia. No encajamos, impactamos. Iglesia Cristiana Hechos, mi iglesia. Una alternativa diferente para la generación emergente. Iglesia Cristiana FOU, ven tal y como eres. Café Justo, experiencia de calidad. Yo soy mecánico y sé cómo funciona este motor. Si uno de sus pistones saca la mano, el vehículo queda sin compresión y ya no se puede andar. Soy doctora y sé cómo los medicamentos en su dosis adecuada pueden actuar en cada uno de los cuerpos. Soy chef y entiendo cómo se deben mezclar los alimentos para tener un buen plato. Pero me gustaría entender más cómo Dios, cuando llega a la vida de las personas, arregla situaciones y transforma vidas para que todo avance mejor. Pero me gustaría entender cómo la palabra de Dios funciona como medicina para el cuerpo. Pero me gustaría entender más cómo la palabra de Dios es alimento para nuestra vida. The Old School Podcast.